el Salmo 110 encontramos un misterio revelado a los discípulos en el Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos estaban en esta transición y por ahí sus mentes estaban todavía no entendiendo todo lo que había sucedido luego de haber vivido 3 años y medio de avivamiento con el ministerio de Jesucristo. Jesucristo los llama, ellos eran recaudadores de impuestos, pescadores, gente perdedora ante la sociedad, como muchas veces lo somos nosotros. Y Jesucristo los llama y los invita a seguirlos y empiezan a caminar con Jesús y empiezan a tener esta convicción o empiezan a creer de que Él era el Hijo de Dios y creer en sus palabras, creer en lo que Él decía. Y Pedro tiene esta revelación en Mateo 26 de que Él era verdaderamente tuvo esta revelación de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios y etc. Y cuando ellos están viendo los milagros, las señales que Jesucristo estaba haciendo en su ministerio en la tierra, es capturado, es crucificado y muere, ¿sí? Entonces los discípulos entran en esta confusión, ¿sí? De decir, ¿no? ¿Cómo puede ser? O sus esperanzas estaban acabadas, sus esperanzas estaban totalmente destruidas. Y luego de 3 días de silencio vemos que Jesucristo regresa y camina con los discípulos por 40 días y aún más crece esta pasión y crece esta fuego en su corazón de decir, verdaderamente sos el Hijo de Dios, verdaderamente sos el Cristo y realmente ahora te creemos, y antes por ahí dudábamos o lo que sea, o todo lo que pasó, los 3 días de silencio, lo que sea, ya con esto ya está, esto es la plenitud de todo lo que realmente vos nos dijiste que sos y te creemos. Y de repente Jesucristo está 40 días con ellos y se va, asciende al cielo y los dejan y le da esta orden de ir al aposento alto para que puedan recibir poder por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces los discípulos todavía están medios confundidos y están en este aposento alto y el Espíritu Santo es derramado y el Espíritu Santo les abre la Biblia en el Salmo 110. En el Salmo 110 podemos ver que David tuvo esta revelación de lo que iba a suceder con Jesucristo en su primer venida, ¿sí? Y los discípulos pudieron entender por medio del derramamiento del Espíritu Santo lo que sucedió y que el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es el Padre hablándole a Jesucristo, y los discípulos por medio de esta revelación del Salmo 110 pueden entender, ¿sí?, lo que sucedió con Jesucristo y lo que debía suceder después para que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces los discípulos entienden este paréntesis que hemos tenido de 2000 años y vamos a seguir teniendo hasta la segunda venida de Jesucristo por medio de este Salmo 110. Entonces el Espíritu Santo, lo principal que hizo el Espíritu Santo al ser derramado en el Pentecostés fue abrirle la palabra, las Escrituras, y que ellos puedan entender lo que sucedió y lo que va a suceder para que Jesucristo venga y los enemigos sean puestos por debajo de los pies, literalmente. Los judíos esperaban a que Jesús en su primer venida ponga fin a la opresión de Roma, ponga fin a todos los que oprimían literalmente al pueblo judío de ese entonces, pero entraron en este shock cuando vieron de que Él vino manso, vino humilde y vino a morir primeramente para traer el reinado y el ámbito espiritual, literal espiritual, ¿sí? Y murió y resucitó y fue guardado en su aljaba, como nos dice Isaías, ¿sí? Pero lo principal que vino Jesucristo a hacer en esta primer venida fue a traer el reinado espiritual, ¿sí? Entonces los judíos estaban en este shock de no entender o rechazar esta realidad que Jesucristo vino a hacer en su primer venida, ¿sí? Pero a los discípulos les fue revelado que debía haber un paréntesis, debía suceder de esta manera, y que luego de ese paréntesis Jesucristo va a traer su reinado literal a las naciones de la tierra. Entonces es el anhelo de Dios que nosotros podamos crecer en entendimiento, así como el Espíritu Santo les reveló la palabra de Dios a los discípulos y ellos pudieron entender y seguir con este propósito y ponerse en la brecha a favor de los propósitos de Dios. De la misma manera hoy el Espíritu Santo
va a ser derramado y está siendo derramado y va a seguir siendo derramado sobre toda carne. En Mateo 24:33 vemos que Jesucristo nos da esta orden de saber, ¿sí? Cuando veamos suceder ciertas tendencias en una misma generación, Él nos da una orden: sepan, ¿sí? Sepan que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es el anhelo de Dios que vos y yo crezcamos en entendimiento, que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele las Escrituras, que nos pueda hacer crecer en entendimiento del que ha de venir. Hemos disfrutado mucho tiempo al que es, ¿sí? Que Jesucristo está dentro nuestro por medio del Espíritu Santo, y podemos disfrutar sanidad interior, perdón de pecados, restauración, sanidad física. Pero Jesucristo es el que ha de venir. Es el anhelo del Padre que podamos crecer en entendimiento, saber atender a este llamado, a este clamor del Padre, de el que ha de venir, que podamos comer las Escrituras, así como los discípulos tuvieron que subir al aposento alto y por medio del derramamiento del Espíritu Santo les fue revelada las Escrituras. De la misma manera, hoy vos y yo necesitamos por medio del Espíritu Santo comernos las Escrituras y poder crecer en entendimiento acerca de lo que ha de venir, pero por sobre todas las cosas del que ha de venir. Entonces te animo a donde estás, a que puedas en este tiempo estudiar junto con nosotros esta serie que hemos denominado Los Últimos Tiempos. Dios te bendiga.